Dios me le bendiga, amados hermanos. Reciban un cordial saludo de sus amigos de Despierta TV. Estamos muy contentos, agradecidos con el Señor por un día más de vida. Espero que esté en su casita muy bien. Vamos a comenzar en este proyecto de Liberados del Pecado que Dios ha puesto en mi corazón, en el corazón de mi cuñado Saúl García, en hacer estos tipos de cosas, estos tipos de testimonios para llegar a las almas que están en su casa y puedan recibir un poquito de testificación como Cristo, como Jesús, Dios, Jehová ha cambiado nuestras vidas, liberados del pecado. Aquí estoy muy contento porque tengo a mi hermano, a mi familia, a Luis Hernández con nosotros. Luis, ¿cómo tú te encuentras en el día de hoy, mi hermano? Amén, Dios le bendiga a todos, ¿verdad? Me siento muy contento de estar aquí en este programa Liberado del Pecado junto a mi hermano Ulises, ¿verdad? Amén. Nos sentimos muy contentos, ¿verdad? Para los que no me conocen, correspondo por el nombre de evangelista Luis Hernández. Por gracia y misericordia del Señor, mis amados pastores David Rivera y Francisca Sáez, la cual pastorean la iglesia Fuente de Salvación. Y aquí estamos esperando que este programa sea de gran edificación para todos aquellos que nos oyen. Amén, amén, amén. Me alegro. Aquí mi hermano, él es mi familia y yo testifico que Dios lo ha transformado de una manera muy especial y me siento muy contento empezar este proyecto Liberados del Pecado con mi hermano Luis Hernández. Oye, Luis, vamos a comenzar con unas preguntitas. ¿Y en dónde naciste, Luis? Para que aquellas personas que están escuchando y te están viendo sepan más o menos de dónde tú naciste, de dónde tú vienes, hermano. Amén. Para los que no me conocen, vengo de la isla de Puerto Rico. Allí un barrio llamado Quebrada Seca en Ceiba, localizado en Ceiba. Allí fue pues donde me crié y pude, ¿verdad?, conocer esa área, esa parte de Ceiba. Fue donde, ¿verdad?, jugaba, corría y donde mayormente fue mi crianza, en ese pueblito llamado Ceiba, en el barrio Quebrada Seca. Amén, amén, amén. Allí también yo me crié. Nos criamos allí juntos, viendo a Luis desde pequeño y él viéndome a mí desde pequeño. Somos familia. Gracias al Señor, su papá es mi tío, para los que no conocen, y ha sido de bendición. Luis es muy humilde, muy humilde. Luis, otra preguntita que te tengo, ¿verdad? Para nosotros seguir continuando en esta conversación edificativa para los hermanos. ¿Cuáles eran las creencias familiares? ¿Cómo, tú sabes, las creencias familiares de que tú naciste, te criaste? Amén, pues ya cuando tenía uso de razón, lo que conozco mis padres, me inculcaron lo que es el cristianismo, ¿verdad? Ser cristiano, en la iglesia allá Monte de Sión, la iglesia Monte de Sión, me acuerdo, mis primeros pastores, como cariñosamente lo conocíamos como Cholo, y la pastora Yeya. Allí, ¿verdad?, esa fue la creencia familiar, el cristianismo fue lo que se nos enseñó desde muy pequeño. Mis padres, ¿verdad?, nos inculcaron la palabra de Dios y aquí estamos desde chiquitos, estamos, ¿verdad?, todavía en los caminos del Señor. Eso es, candela, wow, terrible. Eso es un privilegio, ¿verdad?, que desde pequeño te lleven a la iglesia. Dicen la palabra de Dios, introduce al niño en su camino, para aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿Por qué? Porque sabe el temor de Dios, sabe que Dios existe y sabe que Dios liberta y es amor. Muy, muy importante. Bueno, ya que hablamos, ¿verdad?, de las creencias familiares, ¿cómo fue tu niñez? Explícanos un poquito de tu niñez hasta los 11, 12 años. ¿Cómo tú eras como niño? Amén. Como niño era un poquito rebelde, por lo que escucho, ¿verdad? Terrible. Era terrible. Como niño era un poco terrible, hermano. Y esa fue mayormente mi niñez. No fue fácil, no puedo decir que era fácil, fue un poquito terrible. Pero como digo, desde pequeño pues se nos inculcaron
las creencias cristianas y siempre en uno va quedando esa palabra, como acabaste de decir, instruye al niño a sus caminos y cuando llegara viejo no se apartará de él, ¿verdad? Creo que desde pequeño, a pesar de que no era un niño fácil, pero siempre esa palabra, ¿verdad? Estaba haciendo el efecto en mi vida. Esa palabra estaba Amén. haciendo ese efecto. Qué bueno, me alegro. Verdaderamente, sí, fíjate, cada niño, cada persona tiene una niñez, ¿verdad? Un pasado y terrible. Éramos, bueno, como que venimos de Puerto Rico. Alaba, como que venimos de Puerto Rico y ya tú sabes, eso es trepando palos. Sí. Ya tú sabes, mangón, quenepa, alaba, santo. Muy agradecido en verdad con Dios primeramente que me ha hecho criarme en la isla también. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Oye Luis, una pregunta. ¿Cómo fue tu juventud? Ya vamos a brincar, ya estábamos hablando de tu niñez. Ahora, vamos a ver primeramente, ¿qué edad tú tienes? Bueno, yo tengo 29 años, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Gracias a Dios por eso. Ahora, ¿cómo fue tu juventud? Ya que cuando ya pasaste de niñez, pasaste la intermedia, allá 9 grados, 8 grados, ¿cómo tú tuviste tu juventud? Explícanos eso, Luis. Bueno, mi juventud, ahora yo voy a hablar un poquito tocante a mi juventud. Como les estaba explicando, de niño yo fui criado en el Evangelio. Entonces siempre llega a un momento en nuestra vida donde uno comienza a experimentar, donde uno comienza a ver cosas, donde uno comienza a tener curiosidad. Cosas, Luis? Perdona que te interrumpan, cosas que... Ajá, yo digo que cuando uno va ya entrando a la juventud, como yo fui criado en el Evangelio, hay cosas que del mundo como que te llaman la atención, Okay. o cosas que uno no conocía o no experimentaba. Entonces, ¿qué sucede? Que ya en mi juventud comencé a ver cosas que antes yo no hacía. Entonces me fui alejando de los caminos del Señor en mi juventud, hasta llegar a apartarme de los caminos del Señor. Tuve esa etapa o esa edad como de rebeldía, como quien dicen, porque realmente en mi juventud decidí apartarme de los caminos del Señor, y cuando me aparté de los caminos del Señor, creo que fue la peor decisión que tomé, porque comencé a experimentar cosas, ¿verdad?, que no la había experimentado, pero en mí fue creciendo un vacío que solamente, entiendo ahora, Cristo lo podía llenar. Porque a veces uno no entiende, ¿verdad? Cuando uno está con Dios o cuando uno está en los caminos del Señor, muchas veces no entendemos el privilegio que tenemos. Entonces llegó esa edad en mi juventud que yo me aparté de las cosas del Señor. Pues llegaron malas influencias, malas amistades que me hicieron también desviarme del camino del Señor, y comencé a vivir una vida donde no me importaba mi vida, donde yo comencé a perder el afecto, comencé a tener depresiones, comencé a hacer malos pasos, comencé a vivir una vida que yo decía no me importa nada, no le tenía miedo a nada, no le tenía temor a nada. Y comencé a vivir una vida en rebeldía, comencé a tener odio. Me acuerdo que me encerraba yo mismo en mi habitación, y llegaban momentos donde yo decía, no me importa nada, tengo ganas de hacer cosas sin pensar en las consecuencias. Wow. Y ahí es donde mayormente llegó muchos problemas en mi juventud, ya que comencé a experimentar lo que era, ¿verdad?, malos pasos, ya que llegué en ocasiones, ¿verdad?, a ser arrastrado por el camino que no era bueno, en el sentido de que me comencé a juntar con malas amistades, la cual comenzamos a hacer cosas en el sentido de que las malas amistades comenzamos a pelear, comenzamos a tener situaciones que en verdad yo no entendía lo que yo estaba pasando. En ese momento yo no entendía que yo
al alejarme de Dios, había como unas cadenas que mataban, que yo no podía ver la realidad de la situación, porque la palabra de Dios dice que cuando uno está en el mundo, uno está en tiniebla y no puede ver muchas veces la realidad. Entonces yo me pasaba sufriendo lo que era depresión, lo que era el desánimo. A veces me encerraba en mi cuarto y comenzaba a pensar en la vida. Yo decía, no me importa nada. No me importa si yo caigo preso. No me importa si alguien me mata. Un pensamiento de ignorancia que yo tenía. Que el enemigo pone esos pensamientos. Ya que cuando uno pues llega a ser joven, ahí es cuando uno pega a querer experimentar, como tú dices, ese tipo de vida. Y ahí viene el enemigo, se levanta y ahí te arrastra, porque él sabe lo que Dios tiene contigo, los propósitos que Dios tiene contigo. Wow. Así mismo es. Entonces pasé por unas situaciones que llegaron días donde yo me levantaba y yo decía, bueno, ya no me importa nada, yo voy a hacer cosas, y llegué a hacer cosas que realmente no pensé en las consecuencias, llegué a meterme malos pasos. Amén, así mismo es. Un día, como le estaba diciendo, porque muchas veces el enemigo, Satanás, influye, ¿verdad?, en nosotros, y uno hace cosas que uno nunca pensaba hacer. Y llegó el momento donde, ¿verdad?, me reuní con varias personas de mi escuela y planificamos el hacer un robo, ya que una de las personas, uno de los amiguitos que nosotros teníamos allí, dijo que había una persona que en su casa pues tenía un dinero guardado para comprar lo que se llama aquí una bodega, y tenía unos $200,000 guardados en su casa, y planificamos hacer este robo, ¿verdad? El muchacho nos dio hasta un instrumento, un arma de fuego, nos dijo lo que teníamos que hacer. Supuestamente la persona vivía sola, y teníamos que ir a tocarle la puerta para ver si la persona no había nadie, para entonces luego meternos con el arma de fuego y quitar y hacerle robo a esa persona. Y son cosas que de verdad uno nunca piensa en hacerlo, porque y todo el mundo que me había conocido a mí, un joven niño criado en el evangelio, aún ni mis padres conocían por lo que yo estaba pasando, porque a veces el enemigo nos ciega, y muchas veces el querer tener el dinero fácil y cosas que uno no piensa en las consecuencias. Y me acuerdo que ese día con la arma de fuego fuimos a ese lugar y llegaron unos oficiales, y gracias a Dios no se pudo, ¿verdad?, hacer nada. Y luego de eso intentamos otra vez volverlo a hacer por segunda vez, para que ustedes vean, hermano. Intentamos de nuevo hacer el robo por segunda vez, pero la segunda vez uno de los muchachos que había ido con nosotros el día anterior no quiso ir. Dijo, no, ustedes son locos. Él pensaba que la casa estaba vacía, pero no, porque no nos habían explicado bien. Nosotros creíamos que íbamos a ir a una casa que estaba vacía, pero no, en la casa había una persona mayor que estaba viviendo. Entonces la segunda persona que iba a ir se comenzó a quejar y dijo, no, ustedes son locos, yo no voy a hacer eso, yo no voy a ir para allá. Y con todo y eso, yo y mi otro amigo fuimos, y cuando volvimos a ir al lugar para cometer el robo, me dicen que tocara la puerta. Yo voy y toco la puerta. Yo tengo un abrigo porque era tiempo de frío, y yo tengo un abrigo puesto, y cuando toco la puerta el Señor me mira por la puerta, tiene un cristal, y cuando me mira no se quiere acercar. Entonces yo me quito el abrigo. Cuando yo me quito el abrigo, abre la puerta y me dice, ¿qué usted hace aquí? Yo le dije, no, le pregunté por un nombre de una persona, porque la persona que me había dicho que lo hiciera me dijo, pregunta por alguien y mira a ver si hay gente adentro. Si no hay gente adentro, pues vamos a hacerle robo. Pues yo abro la puerta, miro para adentro y no veo a nadie, y le digo, ¿se encuentra fulana? No me acuerdo del nombre que dije. Y el Señor dijo, no, aquí no vive esa persona. Dije, está solo. Voy y le digo a mi amigo que está en la esquina, mira, el Señor está solo. Y mi amigo me dice, no, vamos a hacerlo otro día. No me siento como hacerlo hoy, vamos a hacerlo otro día. Y cuando llegó al otro día,
la persona parece que tenía un tiempo limitado que no había dicho y se había ido del país. Y yo me quedé, y después, luego que yo estaba, cuando yo me había quitado el abrigo, que yo miro para arriba, arriba de mí había una cámara y yo había quedado retratado en esa cámara. Que si hubiera pasado algo, posiblemente yo hubiera estado preso, pero gracias a Dios no permitió que nada malo sucediera y eso quedó en nada. Wow. De verdad, me asombro porque quizás pues en esos momentos, pues tú no ibas a poder entender, que mis amigos se echaron para atrás, pero ese era Dios librándote quizás de la cárcel, quizás de la muerte, quizás de cosas que iban a sufrir tus padres, para que tú veas cómo brega el Señor en senderos misteriosos, Luis, que fue de bendición, de verdad que tú no pisaras y no hicieras eso porque Dios sabrá lo que iba a pasar, ¿verdad? Sí, y realmente es que Dios es bueno, hermano. Amén. Cuando Dios llega, cuando Cristo llega a la vida, nos hace entender muchas cosas, porque cuando muchas veces, como dije, cuando uno está sin Cristo y uno anda en esas tinieblas, muchas veces no nos damos de cuenta de los errores que estamos cometiendo. Sí, amado hermano. Y se los digo por experiencia, ya que tanta era mi ignorancia. Me acuerdo un día que mi amigo me invita a Marshall a jugar lo que se le llama handball, que es un deporte que utilizan aquí. Y me acuerdo que cuando yo iba a la cancha, el amigo mío me dice, ¿quieren pelear contigo? Y yo le digo, ¿quién quiere pelear conmigo? Vamos para allá, vamos a pelear. Y cuando yo llego al lugar, yo veo que la persona que mi amigo me había dicho era mentira. Él lo dijo como en forma de relajo. Pero como yo estaba cegado y ya me habían dicho para pelear, yo quise seguir buscando problemas. Sí. Y la persona no estaba solo, la persona andaba con un grupo. Y luego los muchachos con que andaba la persona se molestaron conmigo y me amenazaron de muerte. Pero en el momento yo lo que decía, yo no me voy de aquí, porque uno en ignorancia, uno no está viendo lo que pueda pasar. Entonces las personas me amenazaron y dijeron, no te preocupes que nosotros vamos a llegar atrás. ¿Qué yo te quiero decir con esto? Que muchas veces el enemigo nos niebla y nos ciega. Y muchas veces nos creemos súper mal y creemos demostrar algo que no somos. Queremos hacernos lo fuerte. Porque si ese muchacho hubiera llegado para atrás con un arma de fuego y me hubiera disparado, a lo mejor yo estuviera muerto. Pero ¿qué sucedió? La misma persona que yo quería pelear con él, la que me dice, vete, porque ese muchacho es de problema y fue a buscar un arma de fuego, te puede matar. Yo en mi ignorancia decía, no, yo me voy a quedar aquí, a mí no me importa quién venga. Y el amigo, después pasando unos minutos, el amigo mío me dice, vámonos. Y entonces yo me voy del lugar. Pero yo digo, ¿qué hubiera pasado si en mi ignorancia hubiera llegado la persona con una pistola y me hubiera disparado? Porque muchas veces no vemos las consecuencias, porque estamos cegados. El enemigo como que nos pone un velo, nos entenebrece la mente para que no nos demos de cuenta de cosas, porque realmente no tenía necesidad. Mejor me hubiera ido y hubiera evitado el problema. Así mismo es, wow, es terrible. Tu juventud, eso para que vea, amado hermano, que cada persona ha pasado por un proceso, como ustedes lo han visto. Si usted ve a un hermano predicando, mira qué unción tiene, amado hermano, usted sabe, tiene que saber que Cristo lo libertó acerca de algo. Cristo lo libró de unas consecuencias que iban a pasar. Es muy gozoso y me estoy, ¿verdad?, gozando con el testimonio de mi hermano Luis. Así que es de bendición y me alegro que Dios haya llegado a tu vida. Esto es liberados del pecado, amado hermano. Así, esto es el testimonio de mi hermano Luis, cómo Dios lo libertó, cómo Dios lo sacó de los problemas, de las situaciones que él andaba, que él no le importaba nada y se creía Superman, pero Dios lo liberta. Oye Luis, otra pregunta para seguir en la dinámica. ¿Cómo y cuándo fue que Dios impactó tu vida? Ya tú sabes, ¿cómo Amén. fue eso? Amén. Como le estaba diciendo, pues verdad, estaba sufriendo estos tipos de cosas donde yo creía, verdad, pues que mi vida no tenía ningún tipo de importancia. Ahí fui atravesando, es como, yo puedo verlo ahora como
cuando Dios me estaba llamando, porque llegué a pasar por un proceso muy fuerte donde todo lo que me pasaba en mi vida era algo negativo. Llegué a pasar por cosas donde me involucraba en problemas donde no tenía sentido. Entonces, ¿qué sucede? Asimismo, como yo vivía en esa depresión y vivía con ese desánimo, me acuerdo que un día me dio con visitar la iglesia. Me dio con visitar la iglesia, ya que mis padres pues seguían yendo a la iglesia. Me dio con visitar la iglesia, sentí el visitar la iglesia. Y allí, cuando visité la iglesia, fue donde Dios impactó mi vida, ya que usó a un predicador que estaba predicando y me había dicho, ¿verdad? Que mandó a hacer el llamado. Y cuando mandó a hacer el llamado, dijo, las personas que pasen al frente, yo me quedé sentado. Pero cuando Dios tiene un propósito, sigue obrando en la persona. Entonces, aunque yo me quedé sentado, Él dijo, todavía falta una persona de que pase al frente. Y yo sentía que era yo, pero no quería pasar porque es como una lucha. Cuando uno está en ese momento donde uno reconoce que porque yo sentía que tenía que pasar, pero había muchas luchas en mi mente, había muchos ataques. Yo decía, no, tengo que dejarle esto, tengo que dejar muchas cosas, tengo que cambiar. Y tenía una lucha y yo sentía que tenía que pasar. Y el predicador dijo, todavía falta una persona de pasar. Y comencé yo a meditar en Dios y de momento llegó esta cita bíblica que nunca se me olvida en mi vida. La cita bíblica que dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatarán. Terrible. Cuando yo estaba en medio de esa decisión, en medio de que si voy, si paso, el qué dirán, voy a pasar o no, yo decía, no, mejor me convierto otro día. Otro día yo paso para la oración. Pero cuando me llegó esa cita bíblica, yo dije, no, yo tengo que pasar. Y esa cita bíblica me llenó de valor, hermano, y yo pude pasar al frente. Y cuando yo pasé al frente, ese predicador me comenzó a hablar de Dios, pero de una manera que yo nunca me había imaginado. Porque yo pienso que todos tenemos un conocimiento de que existe un Dios. Amén. Y de que hay un Dios que existe, pero no todo el mundo tiene el conocimiento o la relación con ese Dios, que son dos cosas muy distintas. Amén. Una cosa es tú decir, Dios existe, y otra cosa es conocer a aquel Dios que existe. Tener un encuentro con Dios. Tener un encuentro con Dios. Entonces, yo desde mi niñez y mi juventud, yo conocía de los caminos del Señor, pero nunca había tenido un encuentro con el Padre. Hasta ese momento que ese predicador utilizado por Dios comienza a decir cosas de mi vida que nadie conocía. Porque yo era una persona que era callado. Yo era una persona que no me gustaba ni a mi madre ni a mi padre contarle los problemas a nadie. Yo era una persona que lo callaba todo. Y cuando yo vi que ese predicador, Dios lo comienza a utilizar para hablar de mi vida, fue algo impactante. Y luego, a través de eso, Dios utiliza a la que hoy en día es mi pastora. Santo. Francisca Sáez. Dios bendiga a esa sierva. Amén. Dios utiliza a la que hoy en día es mi pastora, Francisca Sáez, para revelar cosas de las cuales yo estaba haciendo. Y comenzó ella a hablar. Tú te pasas con tu primo corriendo bicicleta. Y tú te pasas haciendo esto y lo otro. Y mi corazón se comenzó a acelerar porque yo decía, pero ¿quién le contó? Esta persona yo nunca la había visto. ¿Quién les contó todas estas cosas que yo hago que yo nunca le digo a nadie? Y me acuerdo que mi corazón se comenzó a acelerar y yo comencé a sentir algo diferente. Como yo empecé a sentir, wow, yo sabía que había un Dios, pero esto es otra cosa diferente. Porque no es lo mismo conocer a Dios que haberlo oído. Y el mismo Job lo dice. Eso le iba a decir. El mismo Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que es algo muy diferente el haber oído de él, al tener un encuentro con él.
Y cuando la pastora, que Dios la utiliza, y también el predicador hablan de parte de Dios a mi vida, eso fue lo que me hizo rendirme. Eso fue lo que hizo un impacto en mi vida, que yo dije, realmente existe un Dios. Eso, wow, terrible. Como Dios, tuviste ese encuentro con Dios, de verdad, porque también me identifico con tu testimonio, porque yo desde pequeño, yo sabía que existía un Dios, ¿verdad? Porque mi padre y mi mamá me llevaban para la iglesia, pero no lo conocía, no tenía una relación. Y cuando empecé a tener esa relación, amado hermano, mi vida cambió, Luis. Mi vida cambió por completamente. Ya no hacía lo mismo de antes. Ya tenía un respeto. Ya pienso, cada vez que me levanto, tengo que adorar, tengo que orar, tengo que ir para la iglesia. Ya no quiero hacer lo mismo de antes. Eso fue. Y eso realmente fue lo que trajo un cambio en mi vida. Y lo que realmente me marcó, me impactó de parte de Dios. Porque yo dije, estas cosas tienen que venir de un Dios. Esto no puede ser el hombre. Esto realmente hay un Dios que existe y que interactúa con el ser humano. Si cuando uno lo busca, la misma palabra de Dios dice, el que toca se le abrirá y el que busca encuentra, hermano. Entonces, cuando tú te acercas a Dios de corazón, como dice la palabra del Señor, Dios se te revela. Y algo muy impactante y lo más bonito es ese primer amor, esa primera convención cuando llega, cuando tú realmente lo haces de corazón. Porque cuando tú vas para la iglesia y vives una vida de falsedad y realmente no estás decidido al 100% a buscar de Dios, tú te vas y sigues igual. Pero cuando realmente hay un impacto y tú realmente tomas esa decisión, llega ese primer amor. Y a mi vida llegó ese primer amor, esa búsqueda. Yo sentía deseo de leer la palabra de Dios. Yo sentía deseo de orar. Antes no adoraba, no ayunaba. Comencé a ayunar, comencé a leer la Biblia. Yo digo que Dios primeramente trató fuertemente en mí con tocante la lectura de la palabra. Porque me acuerdo que cuando yo tomé esa decisión, yo dije, yo quiero conocer más de Dios. Yo dije, esto me impactó tanto y yo sé que esto marcó mi vida, que yo quiero conocer ese Dios de que me hablan. Porque realmente yo no lo conocía. Y comenzó el Espíritu Santo de Dios, me encerré en mi cuarto y comencé a leer la Biblia. Y eso yo digo que fue Dios, porque era algo como que me encantaba. Comencé a leer 10 capítulos, 20 capítulos y fueron varios meses, hermano, encerrado con Dios. Hasta que leí la Biblia completa. Me hizo leer la Biblia completa y era algo que me fascinaba. Y después de eso me sentía con libertad de adorar a Dios. Antes no me atrevía a adorar a Dios. Yo iba a la iglesia y yo decía, si adoro, los hermanos me van a ver raro. Sí. Pero cuando llegó ese encuentro ya no me importaba nada. Ya no me importaba. Yo lo que quería era tener esa relación. Yo lo que quería era eso que experimentaban los hermanos. Porque verdaderamente ahí es cuando uno viene y enseña la gratitud. Ahí es cuando tú vienes a ser agradecido con Dios, amado hermano. Cuando usted pega a adorar, así como mi hermano Luis, pega a alabar, pega a ayunar, pega a leer palabras, pega a hacer cosas que usted no hacía antes, ahí es que viene la gratitud. Ahí es que usted viene a ser agradecido con Dios. Y Dios lo bendice, amado hermano. Claro lo que bendice. Sí. Y sobre todo, Ulises, es también la disposición. Porque hay un texto bíblico que dice que el espíritu siempre está presto, pero la carne es débil. Entonces, siempre el espíritu está presto para nosotros hacer su voluntad, pero muchas veces nosotros no ponemos de nuestra parte. Terrible. Y es donde entonces llega la palabra que Dios le dice a Josué. Porque Josué tenía el llamado. Josué tenía la confirmación. Dios le dice, yo estaré contigo. Pero llega el momento en el capítulo 9 que él le tiene que decirle, esfuérzate y sé valiente. Porque nosotros, puede que tengamos el llamado, pero en nosotros tiene que haber el esfuerzo. En nosotros tiene que haber la búsqueda. Porque yo veo muchas personas que vienen al evangelio, pero nosotros tenemos que tener un sometimiento y una búsqueda para conocer a Dios. Amén, Hacho. Wow, terrible con la experiencia como Cristo te tocó verdaderamente. Oye, Luis, para seguir, wow, terrible en esta situación. Esto es liberados del pecado. Él está diciendo cómo Cristo lo libertó, amado hermano.
Eso es para que usted vea que usted también puede ser liberado, amado hermano. Luis, ¿cuáles son tus logros en Cristo y cuáles son las metas que deseas alcanzar? Ya sabemos que eres evangelista, amado hermano, mi hermano Luis es evangelista. Pero ¿cuáles son los logros en Cristo y cuáles son las metas que tú deseas alcanzar? Amén. Ya para mí, ¿verdad? El evangelismo no fue fácil, hermano. La gente piensa que algo fácil, uno tiene que pasar por un proceso. Tiene que pasar por un proceso de educación, de sometimiento a Dios, hasta llegar a ese nivel donde, ¿verdad? Y no fue fácil el proceso, ¿verdad? Y estoy bien agradecido con ese logro. Mi meta es la salvación. Eso es. Llegar a salvar mi alma, llegar a ese día que todos anhelamos, donde el deseado de las naciones venga y podamos ser levantados con él. Esa es mi meta, como lo dijo Pablo. He caminado la buena carrera, he guardado la fe, por lo cual me está esperada la corona de vida eterna. Aleluya. Y yo creo que esa es mi meta, alcanzar esa corona a través de altas y bajas, a través de vituperio y de situaciones que llegan a nuestra vida. Pero sobre todo, esa es la meta mi meta. Amén, especial. amén. Y pienso en el texto que dice, el que crea que esté firme, vele que no caiga. Usted me entiende, porque tenemos una vida, porque la gente se cree que porque, ¿verdad? Nosotros ya venimos al Señor, ya no se nos va a hacer bien fácil, amado hermano. Esto es un constante luchando que estamos para nuestra corona. Nosotros estamos constantes. ¿Cómo luchamos, Luis? Orando. Claro que sí. Ayunando, diciéndole Dios te bendiga al hermano, amando al prójimo, visitando a los viejitos, visitando a los enfermos. Así que nosotros tratamos de verdad de tener esa corona segura, ¿verdad, Luis? Así mismo es, y mayormente eso es lo que la Escritura nos da, ¿verdad? Nos da esas palabras de cómo nosotros podemos luchar y poder alcanzar la salvación. Es la Escritura nuestra guía, es lumbrera a nuestros pasos. En ella yo encontré el camino cual me lleva a la salvación, que es a través de Cristo Jesús. Y en ella yo pude entender y comprender qué es lo que yo tenía que hacer para conocer a Dios, ya que la Escritura fue dejada, ¿verdad?, para nuestro aprendizaje a través de testimonios vivientes, personas que vivieron por situaciones, y podemos ver personas como se acercaron a Dios y cómo Dios se alejó de personas a través de su comportamiento, a través de su búsqueda. Y es a través de esto que nosotros sabemos cómo buscar a Dios. Amén, amén. Es a través de esta Biblia, amado hermano, cómo nosotros podemos llegar al cielo. Aquí está. No es que tú tienes que ser perfecto, porque Dios sabe que somos pecadores, pero venimos a ser libertados. Así Qué linda mismo esa palabra, ser libertados. Libertados. Así mismo es. Y también uno de mis logros también es seguir creciendo en el Evangelio, ya que Cristo dijo que somos cabeza y no cola. Y el Evangelio, ¿verdad?, entendemos que es progresivo. Vamos a seguir creciendo. Llegamos de una manera, yo no soy el mismo que yo era hace 5 años atrás. Dios ha venido siguiendo haciendo cosas poderosas, y el mismo Cristo dijo, cosas mayores que las que yo hice ustedes también harán. Si creyeren en Él, hay que creer en Cristo, y hay que seguir luchando, y lo más importante es seguir ganando almas para Cristo, que esa es mi meta principal, ganar almas para el reino, que puedan venir aquellos que están cautivos, puedan ser libres, predicar, hermano, el Evangelio, la buena aventuranza de nuestro Evangelio, Cristo Jesús. Amén, amén. Y este es el propósito de este podcast, amado hermano, que las almas puedan ser impactadas con estos testimonios, con el testimonio de mi hermano Luis, que puedan entender que Cristo cambia, como les dije hace rato, que Cristo liberta como libertó a mi hermano Luis Hernández. Wow, terrible, terrible. Estamos gozándonos. Bueno, otra preguntita aquí para mi hermano Luis. ¿Ha sido bautizado por el Espíritu Santo? Ya que
porque sé que te bautizaste en agua. Bautizado por el Espíritu Santo, cuando queremos decir esto es si te ha tocado el Espíritu Santo, ha hablado en lengua, profeta, los dones del Espíritu, Dios te ha bendecido con esa bendición y ese privilegio. Amén. Claro que sí, me acuerdo, hermano, hablando tocante al bautismo del Espíritu Santo, no fue nada fácil. Vi cómo personas fueron bautizadas antes que yo y lloré mucho, hermano, por ser bautizado. Lloré mucho. Fue un proceso muy difícil para mí, ¿verdad? Hay personas que tienen el privilegio de ser convertidos y a los varios días ser bautizados. Yo no, hermano. Yo pasé por un proceso de años de lloro, años de preguntas que yo le hacía a Dios, pero ¿por qué a mí no? Cuando yo veía que alguien salía bautizado, me acuerdo que mis hermanas también se convirtieron y ellas fueron bautizadas primero que yo. Y yo decía, Dios mío, yo quiero ser bautizado, yo quiero sentir lo que ellos sienten. Y me acuerdo que a veces llegaban momentos donde me desanimaba, donde yo decía, wow, pero ¿qué está pasando? Dios mío, ¿qué está pasando conmigo? Yo quiero sentir tu espíritu. Y llegaban momentos de lucha, hermano, y llegaban momentos de batalla, pero lo importante de todo esto es esperar en el tiempo de Dios y es seguir creyéndole a Dios. Es seguir creyéndole a Dios. Entonces, para yo ser bautizado, le digo, me convertí, comencé a buscar de Dios y anhelaba por muchos años, llegué por la edad como 3 años, llegué a pedirle al Señor que me bautizara y no ocurría nada. Veía que hacían cultos donde decían todo aquel que quiera recibir el Espíritu Santo pase, y yo pasaba, nada. Me acuerdo que llegó un momento, hermano, donde yo pasé para ese culto, hermano, y vi que varias personas recibieron el Espíritu Santo, y yo me acuerdo que en ese lugar, en ese momento yo fui al baño y comencé a llorar. Yo le decía a Dios, pero ¿por qué a mí no? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que yo no entendía, ¿verdad? Es que Dios estaba obrando en mi vida y el momento específico Él lo tenía. Y cómo llegó, hermano, fue algo impactante. Me acuerdo que estaba en mi hogar, en mi casa. Y mire, bueno, esto fue algo que marcó, impactó mi vida de gran manera. ¿Por qué? Porque después de tantas luchas, de yo pedirle el Espíritu Santo, de yo pasarle en culto cuando hacían campaña, de yo pasarle la oración, de yo pedirle tantas veces a Dios, de ver tantas personas siendo bautizados y yo no, y pasar por ese momento. Me acuerdo que un día llegué de un culto y me acosté en la cama y miré para el cielo y comencé a hacer como Jacob: si no me bendice, no te va. Comencé a decirle, Dios, bautízame. Dios, yo creo en tu presencia. Yo creo en tu Espíritu Santo. Padre, bautízame. Y comencé a citar citas bíblicas. Tu palabra dice que todo el que pida el Espíritu Santo, tú se lo darías. Tu palabra dice que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más tú? Bautízame. Y me acuerdo que levanté mis manos al cielo y le decía, bautízame, papá. Y veía, y llegó un momento donde decía, voy a dejar de adorar, porque nada está ocurriendo. Voy a volver a pasar lo mismo, pero no. Me armé de valor y seguí, bautízame. No te voy a dejar hasta que me bautice. No voy a dejar de adorarte hasta que me bautice. Y me acuerdo que mientras adoraba a Dios y movía mis manos y le citaba cita bíblica, le decía, Padre, todo aquel que pide en tu nombre creyendo, tú lo harás. Comencé a mover mis manos hasta que me di de cuenta, cuando traté de parar mis manos, que ya no las podía parar. Y yo, espérate, ¿qué es esto? Comencé a sentir un fuego y una corriente, hermano, y en esa hora el Espíritu Santo me bautizó. La gloria de Dios. Me bautizó de una manera que yo no podía controlar mi cuerpo, y me acuerdo que me regocijé y dentro de mí decía, por fin llegó el día. Y comencé a danzar y no podía parar. Era algo tan fuerte en mi vida que yo trataba de resistirlo y no podía. Era algo muy fuerte, y me acuerdo que llamé a mis padres y cuando mis padres llegaron me vieron estremeciéndome, porque la palabra de Dios dice que a la presencia de Dios tiembla la tierra. Y yo no podía controlarme, era una sensación tan bonita, hermano.
pero me acuerdo que fue, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dejado de insistir? Porque muchas veces los momentos de negatividad llegan a la mente. Ya deja de adorar, ya no va a pasar nada, quédate callado. Pero yo negué todas esas voces y me enfoqué en seguir pidiendo a Dios y seguir clamando hasta que ese fue el día donde el Padre me bautizó. Wow, terrible, terrible. Me ha quedado sorprendido de la manera que Dios te bautizó con el Espíritu Santo, que es un privilegio. Verdaderamente yo lo he sentido y es un privilegio terrible que Dios, porque uno se siente, como que Dios está con uno. Uno se siente abrigado, uno se siente acobijado, uno se siente, la presencia de Dios está conmigo cuando uno siente eso. Y es un privilegio muy grande. Algo tan hermoso. Yo me acuerdo que yo no quería yo quería cuidarme de todo, una cosa, yo no quería contristarlo. Yo decía, wow, esto llegó después de tanto tiempo. Yo quiero estar en ayuno, yo quiero estar en orando, porque esta presencia es tan hermosa que yo por cualquier cosita, yo no quiero que se aleje de mí. Fue algo que de verdad lo anhelaba con todo el corazón y cuando llegó, marcó mi vida por siempre. Amén, amén. Y eso es para que usted vea, amado hermano, la fe. Él nunca dejó de creer. Mira qué importante es la fe, Luis. Que tú nunca dejaste de creer y Dios te dio lo que tú le estabas tanto pidiendo. Ay, qué lindo es el Señor, amado hermano. Ese es el Dios que yo adoro, Luis. Ese es el Dios que yo le sirvo, que me libertó del pecado. Eso es, Ule, y también lo que es la persistencia. El ser persistente, el no rendirte, el que persevere hasta el fin, dice la palabra de Dios. Esto no es del que comienza y se queda en mitad de camino. Amén. Esto es del que persevera a través de lucha, a través de situaciones. Van a llegar momentos en tu vida donde vas a sentirte que lo que estás haciendo no está funcionando. Pero Dios tiene el tiempo necesario para todo. Y siempre, nunca te canses. Nunca deje de creerle a Dios. Si Dios te habló, sigue creyendo a Él, porque llegará el momento donde verás lo que Dios te dijo. Amén, amén, amén. Muy, muy lindas palabras, Luis, de verdad, de verdad. Me siento muy contento en tenerte en mi programa Liberados del Pecado. Ahora, si tuvieras a Dios de frente, para terminar esta pregunta, Luis, si tuvieras a Dios de frente, ¿qué sería tus palabras? Porque ahorita Luis me preguntó, si tú tuvieras a Dios de frente, wow, yo le dije, wow, terrible, tremenda pregunta. Pero si tú tuvieras a Dios de frente, ¿cuáles serían tus palabras, Luis? ¿Qué tú le dijeras con todo tu corazón? Bueno, de verdad que, como digo, una pregunta que a veces uno piensa y uno que tantas cosas que preguntarle, tantas cosas que decirle, que realmente elegir una sería como que no podría ni decirle, pero para mí sería algo de un gozo terrible. Para mí fuera algo tan hermoso y tan terrible tenerlo de frente. Un privilegio, abrazarlo tan siquiera, decirle, verlo, abrazarlo, dialogar con él, pero realmente tendría tantas cosas que decirle que no sabría cuál decirle, hermano. Tendría tantas cosas, wow, y yo es que estoy contigo, tantas cosas que uno le dijera al Señor. Primeramente, darle gracias, decirle, ay Dios mío, qué bueno ha sido, besarlo, comer, como el privilegio que tuvo Abraham. Claro. Abraham, que lo tuvo ahí, que le preparaba comidita y Dios lo visitaba, que era amigo, el padre de la fe. Eso es algo terrible, hermano. Eso es una experiencia inolvidable. Lo que vivieron los discípulos, caminaron con Jesús, escucharon de su propia boca su enseñanza, cosa que la misma Biblia dice, muchos quisieran haberlo oído lo que él hablaba o estar presente en ese momento. Pero no pudimos estar presentes, pero sé que pronto nos reuniremos con él. Amén, amén, amén. Para culminar, Luis Hernández, ¿qué consejo tú le darías a esos jóvenes que están, ¿verdad?, que han venido a Cristo y que desean predicar la palabra del Señor, que desean ser liberados completamente, que desean ser bautizados
con el Espíritu. ¿Qué consejo tú me le darías a esos jóvenes que nos están viendo? Bueno, para los jóvenes que nos ven, el consejo que les doy primeramente es que nunca dejen de creer a Dios, de ser persistente, de tener realmente, hermano, hay que tener una vida de consagramiento con Dios, hay que tener una relación con Dios. Yo les aconsejo de que no vayan a la iglesia a estar solamente sentados en una banca. Yo les aconsejo de tener una relación y una intimidad con Dios, de tener una búsqueda, de buscarlo, porque Él está ahí. Él está ahí para todo aquel que lo busca. Solamente tenemos que esforzarnos para buscar. Y realmente este evangelio se trata de la persistencia y la búsqueda y nuestra relación que tengamos con Dios. Hay que ayunar, hay que orar. Esto hay que pagar un precio. A todas aquellas personas que están esperando tener un camino fácil, les digo que no va a ser así. Aquí hay que llorar. Aquí hay que soportar, hermano. Van a haber momentos donde se va a levantar el enemigo. Pero sobre todo, no dejes tu intimidad con Dios. No dejes de tener una relación con Dios. No dejes la búsqueda, el ayuno, la oración, la herramienta que Dios nos dio para que podamos vencer. Son esas. La oración, hay poder, hermano. A nosotros fue entregada la llave, hermano, para poder atar y desatar. A través de la oración, la palabra de Dios dice, revestido de toda armadura de Dios, para cuales podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay que revestirnos con el escudo de la fe, que es la oración. Amén. Hay que revestirnos con el yelmo. Hay que revestirnos con la sandalia de la paz. Y hay que vivir un evangelio como Cristo lo vivió. Muchas gracias, Luis. Vamos a leer el versículo Romanos 6:18. Y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pueden ver un ejemplo, que liberados del pecado, Él vino a ser siervo de la justicia. Amados hermanos, estamos muy contentos de tenerlos aquí. Quiero darle una palabra, ¿verdad? A todos aquellos jóvenes o a todas aquellas personas que no tienen a Cristo. Créeme que Cristo es lo mejor. Cristo es la salvación, cambió y transformó mi vida. Ahora yo puedo estar feliz, ahora yo puedo estar contento, hermano. Siento felicidad, siento un gozo y una paz que el mundo no te puede dar. Te aconsejo que te acerques a Dios. Todo aquel que no tiene a Dios, acércate a Él. Y tú vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Y vas a poder experimentar lo que yo experimenté. Amén. De tener ese vacío y esas ganas de no vivir, a experimentar un gozo y una paz que no puedo ni explicarla. Porque es tan y tan bonito el gozo y la paz que Dios te da. Que a pesar de tantos problemas y tantas situaciones, podés decir, yo tengo a alguien que no me ha dejado. Amén. Porque en mis momentos más difíciles es cuando más Dios ha estado conmigo. Y el Espíritu Santo, no hay cosa más bonita que tú tratar o pensar que estás solo y que el Espíritu Santo te toque y te diga, tú no estás solo, yo estoy aquí. Porque una vez que aceptamos a Cristo, el Consolador, el camino, la paz llega a nuestras vidas. Y créeme que va a ser la mejor decisión que usted pueda tomar. Créame, todos aquellos que no tienen a Dios pueden tomar la decisión de venir a sus caminos. Y les garantizo que no van a ser igual. Gracias Luis por tremendas palabras y por hermosas palabras. Estoy de acuerdo contigo que Cristo es el único que liberta, te saca del aprieto, amado hermano. Él es el bueno, el fuerte. Así que muchas gracias, Luis, de estar con nosotros en Liberados del Pecado, y me gocé verdaderamente con tus testimonios. Y espero que usted allá en su casita también se haya gozado. Así que Dios me lo bendiga. Aquí terminamos y que Dios me le acompañe. Y recuerde, despierta, Cristo viene. Amén.